Saludos familia en Cristo, Dios me los bendiga, bienvenidos a otro video, lectura más. Les saluda su amigo y hermano Eric. Y pues bueno, si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme. Estamos en la epístola a los romanos, hoy nos corresponde el capítulo 10 y vamos a estar viendo los primeros 10 versículos. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la lectura para ver lo que Dios va a hablar y enseñarnos por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Nosotros debemos entender que las enseñanzas de Pablo desagradaban en gran manera a los judíos inconversos. Ellos consideraban a Pablo como un gran traidor, un enemigo de Israel, pero aquí le asegura a los creyentes en Roma que lo que él más deseaba y que llenaría de su corazón de gran gozo y por lo cual él oraba fervientemente a Dios era la salvación para Israel. La salvación para los judíos que no habían creído en Jesús. Ahora, lejos de condenarlos como impíos, el apóstol afirma que tenían celo de Dios. Eh, esto, se, esto era evidente porque eran muy cuidadosos en cumplir los rituales, sus ceremonias del judaísmo, y tenían una intolerancia frente a toda doctrina contraria. Pero no es suficiente solo tener celo. Es necesario combinarlo con la verdad. Si no, lo que va a ocurrir o lo que va a suceder es que se va a hacer más mal que bien. Y a veces nos pasa hasta nosotros como cristianos, como que llegamos a entrar en una actitud donde tenemos un celo, un deseo de hacer las cosas, pero empezamos a hacer a un lado ciertos principios, empezamos a hacer a un lado donde la palabra de Dios nos enseña a también mostrar gracia, a ser misericordiosos, a tener paciencia, porque a veces hemos llegado en nuestro caminar en el Señor y hemos madurado y hemos crecido y a veces queremos que todos estén en ese mismo, con esa misma madurez y claro, va a depender todo de nuestra devoción, va a depender de nuestro caminar con Dios, nuestra comunión con Dios. Pero a veces nos impacientamos, a veces personas que tienen más tiempo que nosotros, "Ey, tú ya deberías estar aún más adelante que yo", o personas, ¿verdad? Que van empezando, queremos ay, no, tú tienes que hacer esto y necesitamos ser pacientes, necesitamos ser misericordiosos. Eso es algo que debemos tomar en cuenta porque si no, tal vez en la intención nuestra es para bien, pero puede hacer más mal que bien. Y este fue el caos, el caso para los judíos en el judaísmo. Mira lo que dice el versículo 3 y 4, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahora, aquí es donde ellos fracasaban. Porque al ignorar la justicia de Dios, ellos estaban ignorando que es Dios quien imputa su justicia sobre el principio de la fe y no de las obras. Al ignorar esto, ellos estaban tratando de producir su propia justicia al guardar la ley, al guardar sus ritos, al guardar sus ceremonias. Intentaban ellos ganarse el favor de Dios no por fe, no por creerle a Dios, sino más bien por medio de sus propios esfuerzos y sus obras. Ellos rehusaban someterse al plan de Dios que considera justos a aquellos pecadores que crean en su Hijo. Y la palabra de Dios nos enseña que la salvación no es por obras. No hay nadie en este mundo
aparte de la obra que Dios hace en nuestros corazones, entre los creyentes, no hay manera de que nosotros nos ganemos el cielo. No podemos ganarnos el cielo, no podemos ganarnos el favor de Dios. Es más, merecemos, ¿verdad? Su justicia, merecemos, ¿verdad? Que Él nos haga justicia y al fin de cuentas mandarnos al infierno bajo la condenación por la cual ya estábamos. Todo el mundo está bajo condenación. Toda persona al nacer está bajo la condenación por el pecado que entró en el mundo. Y solamente al estar en Cristo es que ya no existe, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces ellos rehusaban someterse al plan de Dios. Ellos decían ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pero ellos no tenían esa disposición de creerle a Dios así como Abraham le creó a Dios. Le creó Dios a Abraham y le fue contada por justicia, no porque Abraham fuera bueno, no porque Abraham hizo muchas cosas que le ayudó a ganar el favor de Dios. Dios se la dio sin él merecerlo, como Dios nos ha dado su favor a nosotros sin nosotros merecerlo. Entonces, si solo hubiesen creído en Cristo, ellos se hubieran dado cuenta de que Cristo es el fin de la ley. Es la manera para poder ser justificados a través de los méritos de Cristo y no por medio de nuestros méritos. El propósito de la ley, ¿cuál era? Era revelar el pecado. Entonces, cuando evangelizamos, yo cuando evangelizo, uso la ley no para decir, mira, esto es lo que yo guardo, no, sino para decir, mira, este es el estándar de Dios. Fracasamos, hemos caído, estamos bajo el estándar por haber pecado, estamos separados de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y usando la ley muestra, revela el pecado que hay en nosotros, muestra la necesidad que tenemos de un gran Salvador. Y la intención es dejar convictos a los pecadores. El Espíritu Santo redarguye, convence a los pecadores de su pecado y reconocen que están bajo condenación, porque lo que la ley hace es convence de que son pecadores, condena, porque la ley nunca puede impartir justicia. Entonces, al venir a Cristo, nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado y podemos en ese entonces reconocer nuestra necesidad por Él. Porque cuando las personas antes de venir a Cristo, hey, yo no soy tan mala persona, yo no mato, yo no robo, pero rompemos los 10 mandamientos y hay una condenación que está sobre la humanidad que solamente por medio de Cristo podemos nosotros salir de esa condenación, pero no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, sino por los méritos, por las obras de nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecto, fue sin engaño, fue sin pecado, el inocente quien dio su vida por los culpables. Mire lo que dice el versículo 5 y 6, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Para salvarse mediante la ley, una persona debe tener una vida perfecta sin pecar una sola vez. Para nosotros los seres humanos esto es imposible. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué Dios dio la ley sabiendo que la gente no podían cumplirla? Bueno, Pablo afirma que una de las razones por las cuales se dio la ley a los hombres era mostrarles cuán culpables son. Eso nos enseña Gálatas 3:19. La ley era una sombra de Cristo. Pero cuando nosotros vemos ahí en la cita del versículo 6, cuando el apóstol Pablo, él hace referencia de Deuteronomios 30, versículo 13, en vez de decir, ¿quién pasará por nosotros el mar?, él dice, ¿quién descenderá al abismo? El argumento que él está haciendo aquí es que el evangelio no
pide a nadie que descienda al sepulcro para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto sería imposible. Y además sería innecesario porque Cristo ya ha resucitado de los muertos. Él está vivo. Él no está en la tumba. Y es más, Dios lo levantó con poder y gloria. En estos versos también tenemos las dos doctrinas acerca de Cristo que son más difíciles de aceptar para un judío. La encarnación de Dios. Dios tomó forma de hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Ahora mira lo que dice el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. De nuevo, Pablo adapta un versículo de referencia en Deuteronomio capítulo 30, dentro del versículo 1 al 20, para decir que el Evangelio está cerca, es accesible, comprensible, fácil de entender y se obtiene de una manera sencilla. Se puede expresar al conversar usando nuestra boca. Y puede ser fácilmente comprendido por la mente, lo cual es con el corazón, con nuestro corazón. Son las buenas nuevas de la salvación que por fe Pablo y los apóstoles predicaron. Este es el mensaje, las buenas nuevas de salvación, el evangelio que predicamos. Es tan necesario el día de hoy que nosotros procuremos. Y muchas veces, a veces pensamos, es que durante la reforma, es que cuando todo esto, es cuando la verdad de Dios vino. No, la verdad de Dios ya estaba desde el inicio, desde cuando inició el cristianismo. Simplemente que la iglesia cayó en un tiempo oscura y Dios tuvo que levantar hombres y sacudió el sistema. Y resurgió de nuevo un anhelo de regresar a las escrituras, y el día de hoy necesitamos más que nada el regresar a las escrituras, el procurar predicar mensajes bíblicos, no mensajes motivacionales, no mensajes culturales, no mensajes filosóficos, no mensajes que hacen sentir bien a las personas en el día de hoy, no. Mensajes que convencen de pecado, mensajes que nos hablan, nos dejan impresionados por la autoridad de Dios, por la grandeza de Dios, y mostrar nuestra condición tal como somos. No podemos nosotros actuar como que la gente, bueno, todo, no son tan malos. Mira, toda persona sin Cristo necesita a Cristo porque es una persona mala. Yo antes de estar en Cristo, yo era una persona mala. Yo no podía ganarme el cielo, yo no podía ganarme el favor de Dios yendo a la iglesia y aprendiéndome versículos bíblicos. No, Dios tuvo misericordia de mí y sin merecerlo me extendió su favor, me dio de su gracia, me salvó. Yo no lo estaba buscando. A veces pensamos, es que yo busqué a Dios. Mira, Dios no estaba perdido. El que estaba perdido éramos nosotros. Perdidos en el pecado, en la maldad, muertos en el pecado, muertos en nuestras transgresiones. Y la gracia de Dios nos alcanzó, nos salvó. Dios obró y operó en nosotros de una manera poderosa que cambió nuestra voluntad, cambió nuestra vida, nos quitó la ceguera que teníamos, destapó nuestros oídos. Estábamos espiritualmente sordos, espiritualmente ciegos, espiritualmente muertos, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora mira lo que dice, y ya para concluir, versículo 9 y 10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, no un simple reconocimiento de que Él es Dios, porque cualquiera dice, sí, yo creo en Dios. Sí, Él es el Señor del universo. Ya que hasta los mismos demonios reconocen esta verdad. Saben quién es Dios y tiemblan a la palabra de Dios.
Esto lo vemos en Santiago 2:19. Esto se trata de una convicción personal profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre todo creyente. No es solo creo en Dios, ahora creo en Dios y aún estoy sometido a su señorío. Yo estoy sometido a Él. Él no solo es mi Salvador, Él también es mi Señor. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado, una confianza plena en Jesús para obtener salvación. Y un sometimiento incondicional a Él como Señor. Este es el elemento volitivo de la fe. Algo que nosotros debemos examinar. Examinaos si estás en la fe. Hacer una examinación, una evaluación de nuestro caminar. Si yo estoy diciendo, si yo digo que soy cristiano y no estoy haciendo lo que Dios pide de mí, puedes tener el título, puedes hasta tatuarte en el frente, soy cristiano, pero si no muestras con acciones, si tienes una fe muerta donde no hay obras, no hay evidencia, déjame decirte, pues solamente eres cristiano de título. Y nosotros debemos procurar no solo dejar saber a la gente que somos cristianos solo con las palabras, aún con nuestros hechos, nuestras acciones. Debe de haber frutos dignos de arrepentimiento, debe de haber evidencia. Sabemos que las obras no salvan, pero las obras que nosotros hacemos dan evidencia de nuestra salvación. No nos salvan, no nos ganan el cielo. Cristo nos ganó el cielo por medio de lo que Él vino y hizo en la cruz, al resucitar. Al nosotros creer que Dios lo levantó de entre los muertos, podemos reconocer que Él no solo es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Ahora, la palabra creer es importante entender qué significa. Significa confiar, significa apoyarse en o tener fe en. Y para nosotros los cristianos, ese objeto de la fe es nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros mismos, yo tengo fe en mí mismo, no. Yo tengo fe en esto, el otro, no. Nuestra fe tiene que estar en Cristo. La salvación en el cristianismo es solamente por medio de Cristo. No hay otras personas, no hay otras alternativas, no hay sustitutos. Solamente la fe en Cristo. Por medio de esa fe somos nosotros salvados. Aplicado al concepto de la salvación, entonces este término ocurre por lo general en el tiempo presente al que cree, lo cual recalca que la fe no solo es un acontecimiento histórico que sucedió una vez, no nomás sucedió conmigo en diciembre 26 del 2006, sino una condición perseverante y continua. Yo creí en ese día y sigo creyendo el día de hoy, y con la gracia de Dios seguiré creyendo mientras Dios me presta vida. Es un acto continuo, no es algo de que creí, ya lo hice, ya creí, ya eso pasó. No, sigo creyendo. Si creyeres en tu corazón, la verdadera fe que salva es sobrenatural, es un don gratuito de Dios. Fíjense bien, no es un don que estaba en mí y yo nomás prendí un botón y ya surgió. No, es un don dado por Dios, es un don gratuito dado por Dios que Él mismo deposita. Dios deposita esa fe en nosotros. Podemos ver en Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios y produce en el corazón. Y es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de la justicia verdadera. Creyendo en lo que dice la palabra del Señor, creyendo en el Evangelio, creyendo en Cristo. Que significa que Dios le levantó de los muertos. La resurrección de Cristo fue la validación suprema de su ministerio. Todo lo que Él dijo ser, todo lo que Él enseñó, al Él resucitar, afirmaba
que Él era quien decía ser, que Él, todo lo que enseñó era la verdad. La creencia en la resurrección, de que Dios lo levantó dentro de los muertos, es necesaria para la salvación porque demostró que Cristo era quien afirmaba ser. Ahora, tristemente, el día de hoy, lo que está pasando dentro del cristianismo, dentro de seminarios, dentro, o es más, desde púlpitos, se está empezando a dudar sobre la resurrección. Ha empezado a dudar sobre verdades centrales de la Biblia. Están entrando en esto de que, mira, pues no estoy muy seguro, yo no lo vi. Bueno, pues vi algo en la televisión que habló de unos huesos que encontraron de él. Y mira, yo no tengo ninguna duda alguna que Cristo ha resucitado. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque Cristo es quien Él dijo ser, quien Él afirmaba ser, y que el Padre había aceptado su sacrificio perfecto. No había persona aparte de Cristo. Moisés no pudo. Él se enojó, y en vez de hablarle a la peña, cuando Dios le dijo, háblele a la peña para que salga agua, él golpeó la peña. Y por esa razón no pudo entrar a la tierra prometida. Él la pudo ver. Dios permitió que lo viera, pero no pudo entrar a la tierra prometida. David, persona conforme al corazón de Dios, no pudo haber muerto por nosotros. Los profetas, los grandes hombres de Dios, no pudieron haber muerto por nosotros, pero hubo uno, nuestro Señor Jesucristo, Dios en la carne, quien caminó y habitó entre los habitantes y vivió a la perfección la ley de Dios, cumplió con la ley, sin fallar en nada. Entonces Dios aceptó su sacrificio en sustitución por los pecadores. Sin la resurrección no hay salvación. En vana sería, como dice en 1 Corintios 15, vano sería nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, seríamos personas dignas de compasión. Pero gloria sea el nombre del Señor, que Él resucitó. Él vive. Entonces hay que analizar lo que nosotros hemos creído, en quién hemos creído, y si estamos nosotros afirmando no solo que Cristo es nuestro Salvador, también debemos estar afirmando y sometiéndonos a su señorío, porque dice la palabra, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre oré por personas y sanaron, yo hice este ministerio, yo fui a las cárceles, yo di alimento a aquellos que no tenían, yo ayudé a estas personas, di a las obras de caridad, hice esto y lo otro, y el Señor les va a decir, mira, yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Por eso es tan importante examinarnos si estamos. Yo no estoy hablando de que debemos tener una perfección, porque aún en esta tierra no seremos perfectos, aún tenemos defectos, aún estamos con luchas y batallas, pero estamos en un proceso de santificación. Hemos sido justificados, claro que sí, eso pasó al instante, pero el proceso de santificación, mientras estamos en esta tierra, está continuando. Cree en el Señor. Cree que si creyeres en tu corazón, dice la palabra del Señor, se los leo de nuevo, si confiesas con tu boca a Jesús, no dice por Salvador, por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. No es solo decir, creo que Dios existe, creo que Dios es real. No, yo sé que Él existe, y yo sé y pongo mi confianza en Cristo por lo que Él hizo en la cruz.
Y debemos orar, así como Pablo oraba por los judíos, debemos orar por las personas que no conocen de Cristo, no importa de cuál es su trasfondo, cuál es su historial, no importa de qué creencia sea ateo, sea agnóstico, sea lo que sea. Orar a Dios que salve las almas, salve los corazones, obre las personas. Espero, ¿verdad?, que esta palabra del Señor sea de bendiciones para su vida, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones.